Seguimos con estas claves para la interpretación de la carta natal. En este caso vamos a poner el foco en significadores. ¿Por qué? El video anterior vimos un análisis general, un abordaje genérico si se quiere, tratando de establecer los principales focos de acentuación en una carta, las principales fortalezas, algunas cosas que se pueden trabajar dentro de una carta natal, como panorama general, ¿no? Ahora los significadores nos ofrecen la posibilidad de focalizarnos en temáticas específicas en la vida de las personas, ¿no? Podemos encarar desde esta perspectiva el análisis desde múltiples significadores, por ejemplo, lo vincular, la pareja, la parte familiar, la parte de salud, las cuestiones laborales, financieras, etc. Es decir, la astrología, el análisis que podríamos hacer de una carta natal es realmente infinito. Podemos entrarle por muchas partes a una carta natal. Lo bueno de los significadores es que dentro de toda esta infinitud podemos hacer análisis acotados a áreas específicas de la vida. Esto obviamente nos simplifica la vida, sobre todo a la hora de tratar de encontrar una síntesis en una carta natal, como reflejo de alguna manera de las energías que tiene disponible una persona a lo largo de su vida, porque muchas veces se da este enfoque, a mi entender, erróneo. La gente quiere saber de qué va una carta natal, como si fuera algo único, algo puntual, algo que se mantiene uniforme a lo largo de los años, cuando realmente no es así. Es simplemente analizar la vida de cualquier persona, de cualquier famoso, de nuestro tío, de nuestra prima, de lo que sea, y darnos cuenta que en esas vidas hay una diversidad notoria de eventos, de cosas, a veces inclusive parece como cambiar la personalidad el individuo a lo largo de los años, ¿no? Hay gente que tiene una etapa más extrovertida, gente que tiene una etapa más introvertida, gente que en algunos momentos de su vida le va bien a nivel laboral, en otros momentos no tanto, etc. La carta natal es tan dinámica como los seres humanos, realmente. También lo somos, ¿no? Los seres humanos somos personas cambiantes, fluctuantes, que tenemos muchos matices, etc. La carta natal refleja también esas cosas. Obviamente, la acentuación de estos diferentes matices lo van a dar sobre una carta natal los distintos tránsitos que la persona va atravesando a lo largo de su vida. No va a ser lo mismo un tránsito de Plutón afectando a nuestro Sol que un tránsito de Neptuno afectando a nuestra Luna. No va a ser lo mismo si ese aspecto es por un sextil, o por un trígono o por una cuadratura. Hay muchas cosas que la carta en sí también va experimentando a lo largo de los años. Lo mismo podríamos decir con las diferentes revoluciones solares a lo largo de nuestra vida, con las diferentes posiciones o contactos dentro de las progresiones secundarias, etcétera, etcétera. Es decir, ya de por sí partimos de la base que la carta natal no es no es estática, no es fija, sino que es fluctuante, va cambiando, va teniendo diferentes matices. Si escuchan algún ruidito de fondo es que está mi gata acá comiendo su comidita y se pueden escuchar las masticaciones de mi gata. Bien, en este sentido, incluso si en esta primera instancia no vemos tránsitos, ni progresiones, ni revoluciones solares, porque acá estamos hablando de la carta natal en sí, igualmente podemos entender que hay diferentes activaciones posibles dentro de la misma carta, que vienen principalmente por esto que decimos de los significadores, ¿no? Uno puede, si quisiera, ver un panorama general, pero a veces podríamos aislar, separar todo lo demás en la vida de una persona y poner el foco, el énfasis, en la parte económica, o en la parte laboral o en la parte profesional. Se puede ver. De hecho, hay casos, ¿no?, de gente que tiene, por ejemplo, estos significadores profesionales muy bien aspectados, podríamos decir, muy bien activados, se lleva bien con estas cosas y le va fantástico a nivel laboral, es reconocida la persona, le va bien, pero
como a veces se dice, ¿no? Afortunado en el dinero, desafortunado en el amor. Puede pasar. Una misma carta natal puede tener significadores de fortuna a nivel económico, a nivel laboral, a nivel profesional, a nivel de reconocimiento, y significadores tal vez no tan afortunados respecto de lo vincular, las cuestiones de pareja, lo romántico, etc. O viceversa. O puede estar muy bien a nivel laboral y a nivel vincular, lo aman, aman a esa persona y hay una cuestión fluida en ese sentido, le va bien, tiene dinero en el banco, es muy reconocido, y tal vez la persona tiene problemas de salud constantes a lo largo de toda su vida. Y ese es el foco, de alguna manera, disruptivo en la vida de la persona que estamos analizando, de la carta que estamos analizando. Por esto los significadores nos pueden ayudar notoriamente, y vamos a hablar brevemente de estos significadores, pero sobre todo para, digamos, tentarlos o proponerles que cuando analizan una carta natal no solamente se queden con el panorama general, que obviamente también es importante y ya lo abordamos someramente en el video anterior, sino pueden poner el foco en los significadores. Obviamente, para eso hay que saber qué estamos viendo, a dónde estamos metiendo la mirada, etc. Básicamente podemos tener en cuenta casas afines a determinadas actividades de nuestra vida, determinadas áreas de nuestra vida, planetas afines. Vamos a ver brevemente algunas cuestiones en ese sentido. Principalmente cuando analizamos lo vincular, lo amoroso, la pareja, o incluso los vínculos que no necesariamente son amorosos, pero pueden ser vínculos de sociedades, etc. O vínculos afectivos sin que necesariamente se involucre el amor, tenemos que ver principalmente tres factores que son a nivel planetario, Venus y la Luna, y a nivel casas, la casa 7, que sería la casa de la pareja constituida, digamos, la pareja estable. Una vez que se consolida algo vincular, podemos ver la casa 7. O la casa 5, que también se asociaría a romance. O desde una perspectiva de la sexualidad, podríamos ver la propia casa 5, que desde la perspectiva de la astrología tradicional tiene que ver con el romance y con la sexualidad, o bien la casa 8, a la que la astrología moderna le asigna más bien esto de la sexualidad, o bien el planeta Marte, que reflejaría de alguna forma el impulso sexual, la libido, etcétera, involucrada en todo esto. Es decir, no es necesario analizar toda la carta en toda su complejidad para detenernos en estas cuestiones específicas. Obviamente, nunca está de más analizar toda la carta y ver, por ejemplo, la persona es de Virgo con Luna en Libra. Bueno, qué sé yo, puede tener tendencias hacia el orden, hacia la armonía, pero no necesariamente se van a volcar en la parte vincular. En este sentido está bueno saber que cuando nos focalizamos en lo afectivo, en lo amoroso, etc., los que más van a estar jugando van a ser Venus y la Luna a nivel planetas, y la casa 7 o la casa 5 a nivel casas. Principalmente. Puede ingresar la casa 8 también. Pero ahí pasa la gata haciendo de las suyas. Eso es lo que principalmente vamos a estar observando. Por eso a veces uno dice que uno no se enamora desde su Sol o desde su Luna, sino más bien desde su Venus, desde su Sol o desde su ascendente, sino más bien desde su Venus, y la Luna también está involucrada. Pero principalmente Venus, que tiene que ver con lo que nosotros podemos valorar en un vínculo, lo que nos puede atraer de la otra persona, y la Luna podría tener que ver con sentirnos cómodos en un ámbito de convivencia, sentirnos acompañados, sentirnos cuidados, protegidos. La Luna jugaría en todo eso. De ahí viene esto que a veces me dicen, que uno lo ve también en preguntas que se hacen en grupos de astrología por internet. Vieron grupos donde participa la gente y a veces preguntan: yo soy de Virgo, ¿me iría bien un Escorpio? O yo soy de Libra, ¿me iría bien alguien con mucho Tauro? ¿Qué sé yo? Y error.
ahí ya empezamos a analizar erróneamente, porque en ese caso, cuando se dice yo soy de Libra, o yo soy de Tauro, yo soy de Capricornio, estamos hablando del sol de la persona. Pero lo que juega principalmente es Venus, o en todo caso la Luna. Entonces ahí está bueno saber que si quisiéramos ver esto de cómo encarar la parte vincular, de qué manera podría tal vez encontrar una mayor expresión de mi vida afectiva, no nos fijemos tanto en el sol o en el ascendente, que tienen que ver con otras cosas más generales, pero si vamos a lo romántico propiamente dicho, veremos principalmente Venus, la Luna o la casa 7. A eso me refiero cuando les digo que habría que, o se podría, encarar un análisis de una carta natal desde los significadores y no tal vez desde un análisis general. Esto me pasa mucho cuando hago consultoría. En algunos casos, cuando el consultante viene por primera vez, jamás se hizo la carta, no sabe bien de qué va la astrología, uno puede hacer un análisis generalizado. Uno puede poner el énfasis en comentarle, este es tu ascendente, etcétera, 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 este es tu sol, que significa tal y tal y tal cosa, esta es tu luna, y hacer algo como lo que hicimos en el video anterior, de ver los factores generales, ¿no? Bien, eso es una aproximación totalmente válida, tal vez una primera aproximación hacia conocer nuestras energías de la carta natal, pero hay consultantes que ya conocen sus energías y me dicen literalmente, ¿no? No me hables del ascendente, del camino de aprendizaje, ya está, eso ya lo vi, ya lo elaboré, ya lo sé. No me hables de que tengo el sol en Tauro en casa 7 porque ya está, o en casa 9. No me hables de mi luna en Sagitario en casa tal. Ya lo vi, ya lo estudié, ya vi manuales como este y bueno, más o menos fui viendo, acá veo el manual y dice la luna 2 puntos tal cosa, Sagitario 2 puntos tal cosa, más o menos entiendo de qué va. Quiero ver, por ejemplo, por qué jamás puedo encontrar estabilidad a nivel vincular. Por ejemplo, en ese caso el astrólogo lo que haría es poner el foco precisamente en eso e ir a explorar. Y acá vamos a ver algunas cuestiones. Venus, que sería un poco que nos puede atraer. ¿Y por qué a veces, si la relación entre Venus y la Luna está de alguna manera conflictuada en nuestra carta, por muchos motivos, tal vez porque están en un aspecto tenso, de oposición o de cuadratura entre sí, estos aspectos que se marcan en rojo en una carta natal, digo mientras me acomodo, perdón. Estos aspectos rojos tensos entre Venus y la Luna tal vez podrían explicar por qué una persona puede tener dificultad para lograr estabilidad a nivel vincular. La Luna, como dijimos, tiene que ver con sentirnos cómodos con la otra persona. Entonces, si desde nuestro Venus nos gusta, nos atrae a alguien, pero nuestra Luna no se siente cómoda con eso, con esa persona, y de alguna manera la relación no es tan fácil que permanezca. Lo mismo al revés, nos sentimos cómodos, nos sentimos bien, como si fuera un amigo, un hermano de esa persona que tenemos al lado, pero no nos atrae. En ese caso, también es difícil que una relación amorosa se establezca, ¿no? Sería más bien esto de una relación platónica o de amistad y no tanto una relación de pasión amorosa, ¿no? Cuando Venus y la Luna se llevan mal, de alguna manera, están en algún aspecto tenso en nuestra carta, ahí podría haber algún tipo de problemática. Obviamente, como astrólogos deberíamos ver cómo la persona podría tratar de resolver esa problemática. Hay muchas maneras, una de las cuales podría ser esto de encontrar algún aspecto fluido que conecte a la Luna con algún otro planeta o que conecte a Venus con algún otro planeta. O tal vez se genere una configuración, por ejemplo, Venus en sextil a Saturno y la Luna en trígono a Saturno. Y la Luna y Venus estaban en oposición entre sí. Entonces Saturno en ese caso se convertiría como un planeta nexo, un planeta integrador,
un planeta ayudador que si lo activamos fuertemente podría operar como armonizador de nuestra vida afectiva. Después también podemos analizar todo lo que tenga que ver con la casa 7, que es una casa donde se vería lo que se activa cuando nos ponemos en pareja, ya sea que nos guste o no, ya sea que nos sintamos cómodos o no. En este sentido está bueno observar las casas literalmente como eso, como casas, como hábitats. Supongamos, ¿no? Nosotros desde nuestra Venus nos gustaría habitar en una casa bella, armoniosa, abundante, grande, con un jardín de 500 metros cuadrados, lo que sea. Pero nos toca vivir en un departamento de 2 ambientes. Porque es así, a veces la vida es así. La mayoría de las veces la vida es así, convengamos, ¿no? Puede ser que no, puede ser que trascendamos determinadas cosas y lleguemos a tener esa casa con el jardín de 500 metros. Pero a no todos se les da, a mí no se me da, por ahora. Ojalá. Pero la casa es eso, tenemos que, más allá de la voluntad que nosotros tengamos en nuestros objetivos, nos toca vivir en un ámbito determinado, bueno, nos tenemos que adaptar. Con la casa 7, que es casa de pareja, lo mismo. Supónganse, nosotros tenemos Venus en Sagitario, Luna en Piscis, y Sagitario y Piscis son signos que tienen que ver con expansión, con espiritualidad, etc. Pero supónganse que nuestra casa 7 está en Virgo o en Capricornio. El ámbito, cuando nos ponemos en pareja, sería un ámbito más capricorniano-virginiano, o sea, más laboral. Tal vez hay muchas obligaciones cuando nos ponemos en pareja, hay que hacer muchos trámites, ocuparse, barrer, qué sé yo. Cosas de la tierra, ¿no? Por ende, nos guste o no, si tenemos una casa 7 en un signo de tierra, deberíamos acoplarnos, adaptarnos, si es que queremos estar en pareja, a lo que proponga esa casa por elemento, por signo, por planetas presentes en esa casa. Supónganse que queremos una pareja en donde esté todo tranquilo, sereno, y en la casa 7 tenemos a Urano. O a Neptuno, que es medio caótico. Y nosotros queremos algo más ordenado, más organizado. Bueno, nos tendríamos que adaptar a un hábitat vincular con nuestra pareja más uraniano, más caótico, más cambiante, etc. O al revés, queremos algo más volado, más hippie o lo que sea, y tenemos Saturno en Capricornio en casa 7. Tenemos que bajar a la tierra, organizarnos, trabajar, etc. En fin, solo un ejemplo de unos de estos significadores que podrían ser los significadores afectivos, amorosos de pareja. Podríamos encarar también el análisis desde la perspectiva laboral, ¿no? O financiera o económica. Cómo potenciar nuestra parte laboral, ya sea para sentirnos más cómodos, más realizados en nuestro trabajo cotidiano, o para ganar más, o para tener más abundancia, etc. En ese caso pondríamos el foco principalmente en las que se llaman las 3 casas laborales, que serían la casa 2, la casa 6 y la casa 10. Todo lo que tenga que ver con esas áreas. La casa 2 estaría más ligada a cómo obtenemos recursos económicos, ¿no? De dónde obtenemos nuestro dinero que nos permite subsistir, ¿no? O ahorrar o comprarnos cosas. La casa 6 sería la casa de las rutinas laborales cotidianas, el trabajo del día a día. La casa 10 sería la casa del reconocimiento profesional público. Nuestro rol, nuestro estatus en la sociedad, ¿no? Supónganse, tomamos en cuenta el ejemplo de este astrólogo. Si quiero ver de dónde o cómo generar recursos en mi vida, veo mi casa 2. Por ejemplo, mi casa 2 está en Aries. Apelar a lo creativo, la creatividad que es propia del fuego, Aries es un signo de fuego, puede ser algo que redunde en algún tipo de beneficio económico. No por nada, este libro que ven acá se llama Astrología Creativa. Elegí el nombre también un poco inspirado en mis casas laborales y también en el hecho de que a mí me gusta encarar todo desde una perspectiva creativa.
Otra cosa también, yo tengo Aries en la casa 2. Esto de ser autorreferencial y poner ejemplos propios, también de alguna manera juega en mi beneficio. Otras personas no. Otras personas hablan de sí mismos y como que, bueno, no, no parece tener resultados. A mí me viene bien, por lo menos. Porque el fuego es, de alguna manera, o podría llegar a serlo, autorreferencial. O hablar directamente, arianamente, lo que sea. Etcétera. Si yo quiero ver mi labor cotidiana, por ejemplo, para determinar cómo me organizo cuando analizo una carta natal, digamos, el trabajo detrás de escena, el trabajo no con los focos puestos en uno, como ahora que estoy con la cámara que me está apuntando, sino cuando uno está tranquilo en el living de su casa o en su oficina, analizando una carta natal sin que nadie nos moleste y sin que nadie sepa qué estamos haciendo, porque estamos en un ámbito privado. Ese ámbito de la rutina laboral cotidiana es el ámbito de la casa 6. O sea, si quisieran ver cómo me organizo yo para analizar una carta, deberían analizar mi casa 6. Después les diré, tengo Saturno, por ejemplo, en la casa 6, lo que me ayuda a organizarme, a exigirme y a tratar de buscar una cierta perfección en mi labor cotidiana. Mi pareja, mi esposa, que me ve trabajar en las cartas, se da cuenta que yo me saturnizo bastante cuando analizo la carta previamente. Después los consultantes, cuando tenemos la sesión, ven el trabajo ya terminado y está la devolución y hablamos y demás. Pero previamente hay todo un trabajo saturnino, en mi caso, de la casa 6. Y la casa 10 sería el reconocimiento público, de alguna manera, cómo me pueden llegar a ver ustedes como astrólogo, qué tipo de estatus puedo llegar a tener, qué lugar ocupo. Por ejemplo, esto que podríamos meter en un currículum, ¿no? Currículum vitae. Doy clases, soy profesor en el Centro Astrológico de Buenos Aires, escribí este libro, estoy en proceso de escribir otro. Hago estos videos, tengo mis páginas en las redes sociales, etcétera, etcétera. Analizo, hago gran cantidad de cartas de consultoría, etcétera. Ese sería mi rol de casa 10, ¿no? El reconocimiento ante la sociedad respecto de lo que yo hago. Para bien o para mal, ¿no? Conocer todos esos pormenores de nuestra casa 10 nos podría permitir saber cómo conectar mejor con ustedes, ¿no? Con lo que se denominaría el público, la gente, la sociedad, etcétera. Los que podrían tal vez beneficiarse del trabajo de uno. Nos damos a conocer desde la casa 10, ¿no? Bien, ahí podríamos poner un foco en los significadores laborales. También podríamos hacer una distinción entre los factores vocacionales. Ahí sí el sol jugaría mucho en esto de la vocación. Y los factores de las condiciones imperantes en las casas laborales, que serían estas casas que acabo de mencionar, ¿no? La 2, la 6 y la 10. Bien, ahí hay otro tipo de significador ligado a lo laboral. Otros significadores posibles pueden tener que ver con temáticas de salud. En ese caso veríamos principalmente como ejes de casas el eje 6-12, la casa 6, que habitualmente se lo asocia a enfermedades puntuales, agudas. La casa 12, la posible activación de enfermedades crónicas. También, por ejemplo, para operaciones podríamos ver la casa 8, o Marte como planeta, intervención quirúrgica, esto de cortar, o Plutón, esto de meterse dentro de uno para sacar algo, etc. Proceso plutoniano. Bueno, podríamos poner el foco en ese tipo de significadores. También el Sol aparece como significador de vitalidad. Las dos luminarias podrían jugar, si están aspectadas por tránsitos de una manera un tanto tensa, podrían llegar a minar nuestra salud. Depende del contexto global de tránsitos, de revolución solar, de progresiones, de toda esa complejidad, ¿no? Pero esos serían los significadores principales que veríamos si es que queremos observar temáticas de salud. Temáticas familiares que tienen que ver con nuestro entorno, con nuestras raíces, con nuestros padres y demás,
podríamos ver como ámbito de vida principal la casa 4, que englobaría a la familia en general. La casa 3, si queremos ver nuestros hermanos. Mercurio también se asociaría a los hermanos. La luna a nuestra madre. El sol o Saturno a nuestro padre. Por casas derivadas, la casa 7 podría tener que ver con analizar a nuestros abuelos, etcétera, etcétera. Si quisiéramos, si tuviéramos alguna inquietud respecto de esos asuntos puntuales, veríamos esos significadores. Hay un montón de cosas. La parte creativa puede tener que ver con el sol, con lo solar o con la casa 5. En la casa 5 también se pueden ver los hijos. Acá está bueno repasar tal vez el simbolismo de cada casa. Para eso obviamente pueden apelar a este libro. Como siempre les dejo el enlace ahí abajo. Porque si sabemos qué representan las casas, también podemos ver cómo tal vez encarar un análisis puntual en alguna temática específica. Por ejemplo, esto de las casas laborales respecto del reconocimiento y cómo conjugar, por ejemplo, lo que nos gustaría hacer, que puede tener que ver con nuestro sol, con las condiciones imperantes de las casas laborales, que tal vez son diferentes a lo que pretendería nuestro sol. La astrología nos permite integrar esto, que se den la mano factores que tal vez están un tanto en tensión entre sí y generar algo más armónico. Esa es la magia de la astrología, realmente. Ahora bien, decía todo esto, pero supónganse que quieren poner el foco en la casa 2 porque no les importa tanto el reconocimiento público, no les importa tanto que les den premios, que tener un título ahí colgado y demás, sino simplemente quieren el tema de el dinero, cómo potenciar lo económico, hacer inversiones, meterse en la bolsa, etc. Bueno, ahí pongan específicamente el foco en la casa 2 o en Venus o en Júpiter, sobre todo Júpiter a nivel planetario, que es el planeta que tiene que ver con la expansión, las riquezas, el crecimiento de nuestra vida y demás. No solamente la casa en sí, el signo que comienza la casa, el regente de la casa, en qué posición está, qué aspectos recibe ese regente. Por ejemplo, en mi caso yo tengo la casa 2 de recursos financieros en Aries, signo de fuego, creativo e individual también. Por eso también yo hago los videos prácticamente solo, ¿no? No es tan colaborativo Aries. A veces hago alguna colaboración, pero principalmente estoy yo solo hablando. Aries es más, y el fuego es más del protagonismo único y no tanto de compartir, etc. Después como persona individual sí uno puede compartir, pero a nivel laboral no tanto. Y mi regente de casa 2, que es Marte que es regente de Aries, está presente en la casa 5, que es una casa entre comillas un tanto leonina, que también podría tener que ver con esto del protagonismo, de estar acá poniendo la cara, ¿no? Mostrándome. Y no hablando con voz en off mientras paso imágenes y nadie me conoce. El fuego es un poco de mostrarse y que nos conozcan. Y la casa 5 también tiene que ver con creatividad, por eso astrología creativa, etcétera, etcétera. Entonces podríamos poner el foco en eso si es que queremos ver la parte económica principalmente. Si vamos a la casa 3 o al eje 3-9, a veces podemos ver las casas también como ejes. Es un eje que tiene que ver con estudios, con formación o con transmisión de conocimientos. Por ejemplo, dar una clase. Si queremos, o con viajes también podría tener que ver, traslados y demás. Si quisiéramos poner el foco en esas cuestiones, veríamos esos significadores. Si vemos viajes o estudios, la casa 3, la casa 9 y como planetas Mercurio y Júpiter y obviamente los planetas presentes en esas casas. El logro académico, por ejemplo, tener un título de la Universidad de Buenos Aires colgado en nuestro estudio, ese logro académico tendría que ver con la casa 9. Una vez que ya tenemos el título y nos lanzamos al mundo laboral, tenemos una profesión
nos juzgan por nuestra labor profesional, ahí entraríamos en el terreno de la casa 10 o el medio cielo, que es reconocimiento profesional. Por eso es muy interesante, ¿no? El eje 4-10, la casa 4 es la familia, los orígenes, las raíces de nuestro árbol, y la casa 10 es nuestro reconocimiento cuando ya nos alejamos un poco del entorno familiar y vamos hacia el reconocimiento profesional. La casa 5 dijimos que tiene que ver con hijos, la casa 11, por ejemplo, con grupos, con amistades. Si tenemos siempre algún tipo de conflictividad con nuestros amigos, no estaría de más ver todo lo que tiene que ver con nuestra casa 11 en la carta. Como dijimos, la casa 6, la casa 12 pueden ser áreas de salud, etcétera, etcétera. Obviamente, ante esto de ver qué representa puntualmente, detenidamente cada casa, no solamente pueden ver algún manual de astrología, sino también pueden revisar los 12 videos que hice, uno por cada casa. Ya si quieren profundizar, vayan a esos videos, pongan en el buscador ahí en YouTube John Motor casa 6, John Motor casa 9, y ahí les van a aparecer la casa que estén buscando. Bien, en definitiva, de esto se trataría someramente, ¿no? Pero encarar un análisis de carta natal no desde una perspectiva global, generalizada, sino desde perspectivas puntuales, ¿no? Poner la lupa en cosas específicas. Podemos hacer las dos cosas, ¿no? Podríamos hacer un análisis exhaustivos globales. De hecho, se recomienda hacer las dos, ¿no? Primero un análisis general, un análisis de las principales energías de la persona, no necesariamente ligadas a algo puntual, específico, sino en general, y luego ir hacia lo particular, ¿no? En este sentido, y para finalizar, retomando lo que hablé en el video de los planetas, los signos y las casas, la conferencia que di hace poco también en el Centro Astrológico de Buenos Aires, hablamos un poco de esto y vimos como si queremos entender motivaciones o acentuaciones energéticas de la persona principalmente, sobre todo cosas que tengan que ver con la voluntad de la persona o la inclinación natural de la persona hacia ciertas cosas, podríamos ver el tema de las preponderancias y carencias de elementos. Vimos el caso de una persona que tenía muchísimo Acuario y la luna en Leo. Esa disyuntiva entre Acuario y Leo era la principal protagonista de las tendencias de personalidad, si se quiere, de este individuo, ¿no? Ahora bien, si queremos ver cuestiones puntuales no solamente de acentuación energética y demás, sino de áreas de vida puntuales, tendríamos que ver la relación entre planeta, signo y casa, entendiendo, como vimos en el video anterior, que el planeta es el qué o el quién, el signo es el cómo y la casa es el dónde. Ahí ya tenemos cosas específicas que podemos leer en la carta natal. Y luego, como acabamos de mencionar en este video, los significadores puntuales, laborales, de salud, familiares, etc. Hay muchos más que estos. Los más populares son los que a veces se dice, salud, dinero y amor, ¿no? Pero hay de todo. Podemos ver un montón de cosas, focalizarnos en cuestiones muy sutiles, muy concretas. Haré en algún momento otro video en donde hable de las casas derivadas, porque vieron que las casas son 12 ámbitos de vida, pero hay más que 12 cosas diferentes que forman parte de nuestra vida, ¿no? Como dijimos, si la casa 4 se puede ver nuestra familia en general, y a veces se la asocia, por ejemplo, a alguno de nuestros progenitores. Habitualmente a la madre, pero bueno. Si la casa 4, supónganse que la asociamos a la madre, la casa 7, por casas derivadas, representaría a nuestra abuela materna. ¿Por qué? Porque sería la casa 4 si es que partimos de la 4, como 1, ¿no? O sea, partimos de la 4 y decimos que esa 4 es la primera, el primer paso. La casa siguiente, que sería la casa 5, sería el segundo paso. La casa siguiente, que sería la casa 6, sería el tercer paso. Y la casa 7 sería el cuarto paso si es que empezamos a contar desde la casa 4, que sería la casa en donde veríamos a nuestra madre, tal vez. Siguiendo ese caminito de casas derivadas,
La casa 7 sería la cuarta de la 4 y ahí se vería nuestra abuela materna. Para buscar cosas más puntuales, más específicas, las casas derivadas son fundamentales o son muy interesantes, nos pueden aportar muchísima información. Es muy probable que en un video siguiente, tal vez en el que viene, puede ser, hablemos de esta temática en particular. Por ahora terminamos y nos veremos en ese video siguiente.